Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica, 33, parte primera, filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles, 73, la sustancia. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. ¿Qué es la sustancia? Tal es el tema del principal grupo de investigaciones en la metafísica. Aristóteles lo acomete con su característico procedimiento analítico y dubitativo, pasando revista a todas las soluciones posibles, desarrollando y discutiendo cada una de ellas y haciendo así brotar un problema de otro. En el nudo de las investigaciones, que en los varios escritos que componen la metafísica se entrelazan al acaso, volviendo a empezar a menudo la discusión o interrumpiéndola antes de la conclusión, el libro 7 nos ofrece el tratado más maduro y concluyente de este problema fundamental. El último capítulo del libro, el 17, presenta a modo de conclusión el verdadero principio lógico y especulativo del tratado entero. La sustancia se considera en él como el principio y la causa, en consecuencia, como lo que explica y justifica el ser en cada cosa. La sustancia es la causa primera del ser propio, de cada realidad determinada. Es lo que hace de un compuesto algo que no se resuelve en la suma de sus elementos componentes. Del mismo modo que la sílaba va no es igual que a la suma de B y A, sino que posee una naturaleza propia que desaparece en cuanto se resuelve en las letras que la componen. Así, cualquier realidad posee una naturaleza que no resulta de la suma de sus elementos componentes y es distinta de cada uno y de todos estos elementos. Tal naturaleza es la sustancia de aquella realidad, el principio constitutivo de su ser. La sustancia es siempre principio, nunca elemento componente. Solo ella, por tanto, permite contestar a la pregunta respecto al porqué de una cosa. Si se pregunta, por ejemplo, ¿por qué de una casa o de un lecho? Se pregunta evidentemente la finalidad para la cual la casa y el lecho se construyeron. Si se pregunta el porqué del nacer, del perecer o en general del cambio, se pregunta evidentemente la causa eficiente, el principio del cual el movimiento se origina. Pero finalidad y causa eficiente no son más que la sustancia misma de la realidad cuyo porqué se pregunta. Estas observaciones son la clave para entender toda la doctrina aristotélica de la sustancia y, en consecuencia, para penetrar en el corazón mismo de la metafísica aristotélica. La expresión que emplea Aristóteles para definir la sustancia es lo que el ser era. En esta fórmula, la repetición del verbo ser expresa que la sustancia es el principio constitutivo del ser como tal, y el imperfecto era indica la persistencia y la estabilidad del ser, su necesidad. La sustancia es el ser del ser, el principio por el cual el ser es necesariamente tal, pero en tanto que ser del ser. La sustancia posee una doble función, a la cual corresponde una doble consideración de la misma. Es, por una parte, el ser en que se determina y limita la necesidad del ser. Por otra, el ser que es necesidad determinante y limitadora. Podemos expresar la doble funcionalidad de la sustancia, a la cual corresponden dos significados distintos, pero necesariamente conjuntos, diciendo que la sustancia es, por un lado, la esencia del ser, por otro, el ser de la esencia. Como esencia del ser, la sustancia es el ser determinado, la naturaleza propia del ser necesario, el hombre como animal bípedo. Como el ser de la esencia, la sustancia es el ser determinante, el ser necesario de la realidad existente, el animal bípedo como este hombre individual. Los dos significados pueden comprenderse bajo la expresión esencia necesaria, la cual da, lo más exactamente posible, el sentido de la fórmula aristotélica. No siempre la esencia de la esencia necesaria. No siempre la esencia es la esencia necesaria. Quien dice de un ser que es músico, no dice su esencia necesaria, puesto que se puede ser hombre sin ser músico. La esencia necesaria es aquella que constituye el ser propio de una realidad cualquiera, aquel ser por el cual la realidad es necesariamente tal. La sustancia es,
Por tanto, no la esencia, sino la esencia necesaria. No el ser genéricamente tomado, sino el ser auténtico. Es la esencia del ser y el ser de la esencia. Entendida así, la sustancia manifiesta el aspecto más íntimo del pensamiento aristotélico y al mismo tiempo su más secreta relación con el pensamiento de Platón. Platón había explicado la validez intrínseca del ser como tal, la normatividad que el ser presenta en sí mismo y al hombre, refiriendo el ser a los demás valores y haciendo del bien el principio del ser. Según Platón, si el ser vale, si posee un valor gracias al cual se pone como norma, esto ocurre no porque es ser, sino porque es bien. Lo que lo constituye en cuanto ser es el bien, el valor en sí mismo. La normatividad del ser es, para Platón, extraña al ser mismo. El ser es en el valor, no el valor en el ser. Aristóteles descubrió, en cambio, el intrínseco valor del ser. La validez que el ser posee no proviene de un principio extrínseco, del bien, de la perfección o del orden, sino de un principio intrínseco, de la sustancia. No está el ser en el valor, sino el valor en el ser. Todo lo que es, en cuanto es, realiza el valor primordial y único, el ser en cuanto tal. La sustancia, como ser del ser, confiere a las más insignificantes y pobres manifestaciones del ser una validez necesaria, una absoluta normatividad. Efectivamente, no es privilegio de las realidades más elevadas, sino que se encuentra tanto en la base como en la cima de la jerarquía de los seres y representa el verdadero valor metafísico. Con el descubrimiento de la validez del ser, en cuanto tal, Aristóteles está en condiciones de adoptar ante el mundo una actitud completamente distinta de la de Platón. Para él, todo lo que es, cuanto es, tiene un valor intrínseco, es digno de consideración y de estudio y puede ser objeto de ciencia. Para Platón, en cambio, solo lo que encarna un valor distinto del ser puede y debe ser objeto de ciencia. El ser en cuanto tal no basta, porque no tiene en sí su valor. Con la teoría de la sustancia, Aristóteles elaboró el principio que justifica su actitud ante la naturaleza, su obra de investigador incansable, su interés científico, que no se apaga ni disminuye ni siquiera ante las más insignificantes manifestaciones del ser. La teoría de la sustancia es a la vez el centro de la metafísica de Aristóteles y el valor y el centro de su personalidad. Manifiesta el íntimo valor existencial de su metafísica. 74. Las determinaciones de la sustancia. La doble función de la sustancia aparece continuamente en la investigación aristotélica y le comunica una aparente ambigüedad, que solo se puede eliminar reconociendo la distinción y la unidad de las dos funciones de la sustancia. Cuando Aristóteles dice que la sustancia es expresada por la definición y que solo de la sustancia hay verdadera definición, entiende la sustancia como esencia del ser, como lo que la razón puede entender y demostrar del ser. Cuando, en cambio, declara que la esencia se identifica con la realidad determinada y que, por ejemplo, la belleza no existe más que en lo que es bello, entiende la sustancia como ser de la esencia, como principio que confiere a la naturaleza propia de una cosa su existencia necesaria. Como esencia del ser, la sustancia es la forma de las cosas compuestas y da unidad a los elementos que componen el todo y al todo una naturaleza propia, distinta de la de los elementos componentes. La forma de las cosas materiales, que Aristóteles llama especie, es, por tanto, su sustancia. Como ser de la esencia, la sustancia es el sustrato, aquello de lo que cualquier otra cosa se predica, pero que no puede ser predicado de ninguna. Y como sustrato es materia, esto es, realidad privada de cualquier determinación y que posee esta determinación solo en potencia. Como esencia del ser, la sustancia es el concepto, o del cual no existe generación ni corrupción, ya que lo que deviene no es la esencia necesaria de la cosa, sino esta o aquella cosa. Como ser de la esencia, la sustancia es el compuesto, esto es, la unión del concepto o forma con la materia, la cosa existente, y en tal sentido la sustancia nace y perece. Como esencia del ser, la sustancia es el principio de inteligibilidad del ser mismo, es lo que la razón puede tomar de la realidad en cuanto tal.
y constituye el elemento estable y necesario sobre el cual se funda la ciencia. No hay ciencia, en efecto, más que de lo necesario, mientras que el conocimiento de lo que puede ser y no ser es más opinión que ciencia. Precisamente por esto, no existe definición o demostración de las sustancias sensibles particulares que están dotadas de materia y no son, por tanto, necesarias, sino corruptibles. Su conocimiento se oscurece apenas cesan de ser percibidas. Sin embargo, queda íntegro en el sujeto que las conoce, su concepto, que expresa precisamente su naturaleza sustancial, aunque no en la forma rigurosa de la definición. La sustancia es, pues, objetiva y subjetivamente el principio de la necesidad. Objetivamente, como ser de la esencia, en cuanto realidad necesaria; subjetivamente, como esencia del ser, en cuanto racionalidad necesaria. Considerando la diversidad y la disparidad de significados que la sustancia asume para Aristóteles, se diría que Aristóteles se había limitado a desplegar dialécticamente todos los significados posibles de la palabra, sin escoger entre ellos ni determinar el único significado auténtico y fundamental. Por una parte, en tanto que forma o especie, la sustancia es inengendrable e incorruptible. Por otra parte, en tanto que compuesto y realidad particular existente, es engendrable y corruptible. Por una parte, en tanto que sustrato, es la existencia real que no se reduce nunca a predicado, esto es, a pura determinación lógica. Por otra parte, en tanto que definición y concepto, es una pura entidad lógica. En realidad, concebida la sustancia como el ser del ser, en su doble funcionalidad de ser de la esencia y esencia del ser. Aristóteles podía admitir la sustancia igualmente en todas aquellas diversas determinaciones y reducir, por tanto, a unidad su aparente disparidad. Tal era precisamente el objetivo que se había propuesto al constituir la metafísica como ciencia del ser en cuanto tal y al colocar como fundamento de ella el principio de contradicción. La riqueza de las determinaciones ontológicas que el concepto de sustancia permite a Aristóteles justificar, relacionándolas con el único valor fundamental, demuestra que verdaderamente alcanzó con el concepto de sustancia el principio de la filosofía primera, como aquella ciencia que ha de constituir el fundamento común y la justificación última de todas las ciencias particulares. Solo un significado de la sustancia debía Aristóteles excluir por ilegítimo, el que separa el ser de la esencia o la esencia del ser, que coloca la validez y la necesidad del ser fuera del ser, en una universalidad que no constituye el alma y la vida del ser mismo. Tal era el punto de vista del platonismo, por cuyo motivo se sirve Aristóteles de él continuamente a modo de término de confrontación polémica en la construcción de su metafísica.